Leyendas mexicanas, escrito por Ian Nieto. Los chaneques, capítulo 1. No hay mayor orgullo y felicidad para dos padres que el ver a su hijo crecer y graduarse luego de tantas horas de estudio. Adriana y Víctor no cabían en su alegría cuando el nombre de Samuel Linares resonó por las enormes bocinas del escenario y vieron a su pequeño, ahora convertido en un profesional, caminar hasta el rector de la universidad y estrechar su mano con el diploma que lo avalaba como egresado. Ambos padres se abrazaron y se contemplaron mutuamente con satisfacción. Samuel Linares se alejó del podio, en donde el comité de profesores continuaba aplaudiendo, y fue a sentarse en la silla que tenía un pliego adherido en el respaldo con su nombre. Y antes de seguir vitoreando a sus compañeros de curso que subían a la entrega de documentos, Samuel se giró y desde lejos alcanzó a ver a sus padres, quienes levantaban los pulgares en señal de orgullo. En los ojos de su madre se podía ver una pizca de llanto, en lo que Samuel identificó de inmediato como felicidad. Terminada la lista de alumnos y posterior a una última ronda de aplausos, una vez que todos hubieran retomado sus asientos, el director de la Escuela Normal Superior Federal, Antonio de Villagrán, se posó frente al micrófono y dedicó unas palabras de honra hacia los graduados, así como felicitar a los padres que estuvieron detrás de aquel éxito. Para concluir tan fantástica ceremonia, el director hizo mención de lo que vendría siendo una concluyente solemnidad en honor a la escuela de estudios. Dicho eso, los graduados se levantaron de sus asientos y comenzaron a caminar en dirección al costado derecho del escenario, en lo que representaba una movilización previamente ensayada. Las luces del salón disminuyeron hasta convertirse en un reflejo tenue y una luz blanca se implantó directo en los jóvenes adultos. En sus rostros se podía ver la emoción. Tras varios segundos de silencio, un profesor se posicionó frente al grupo y las voces de los graduados fue lo único que se escuchó. Juro guardar la llama vehemente y eterna de la sinceridad, enfrentando la mentira sin expresar miedo o pena, así como mantener la mejor de mis sonrisas. Juro no renunciar a mis bondadosas pasiones que Dios me ha encomendado, las de educar e instruir. Lo juro. Capítulo 2. El festejo al lado de sus seres queridos fue el mejor regalo que Samuel Linares pudo tener tras cumplir una de sus metas más notables de vida. Eso, y el haber recibido como obsequio de sus padres un Nissan que, sin importar si era de segunda mano, y al cual se le habría de invertir la misma cantidad del precio para hacerlo funcionar, Samuel agradeció el regalo y el hecho de no tener que andar a pie cuando de ir a cumplir su deber se trataba. A pesar de haber concluido su etapa académica con satisfacción y con un promedio final de 9.8, el papeleo para obtener la liberación de servicio social y la cédula profesional dependían de un conjunto de firmas para así llamarse, con todo el furor de la palabra, un profesor capacitado. Samuel tenía que llevar a cabo esa última etapa académica social para concluir y estaba más que ansioso por iniciar ese proceso en el que pondría a prueba todos los conocimientos teóricos que aprendió en el aula. La reunión para la entrega de plazas vacantes se realizó 2 días después de la ceremonia de graduación, en donde el tutor de la generación, junto a otros profesores del curso, fue quien destinó los sectores y las escuelas disponibles a suplir los puestos como sustitutos. La selección se llevó a cabo mediante el rendimiento escolar y conductual del alumno, obteniendo así las escuelas de educación básica más cercanas y centralizadas, mientras que los alumnos con las notas descuidadas o con un historial degradado serían enviados a zonas rurales. Samuel confiaba en su casi perfecto expediente que aquel día optó por aguardar a que su apellido en la lista se escuchara, dándose la oportunidad de recorrer por última vez los pasillos de su alma mater. En lo que su nombre era mencionado, este y sus 2 inseparables amigos, Aarón e Iván,
se compraron unas rebanadas de pizza a la leña en la cafetería de la universidad, sin evitar sentir nostalgia al saber que podrían ser las definitivas. Aquel alimento rico en pan y salsa catsup varias veces lo sacó de un apuro antes de clases. Los minutos pasaron entre charlar con Aarón e Iván hasta que el celular de Samuel vibró, siendo una de sus compañeras de curso quien lo buscaba. Al atender el llamado y notar la inquietud de la chica, Samuel se dirigió de inmediato al salón de clases que fue destinado para el reparto de plazas y vio que un grupo de profesores discutía un tema de las listas. Junto a ellos, su compañera Amy parecía estar en otra llamada telefónica. ¿Me necesitaban?, preguntó el chico. Miguel Torrado era el responsable del grupo de Samuel y de otras dos clases. También era un hombre de pequeña estatura quien vestía un conjunto formal a cuadros, el cual parecía estar haciéndolo sudar ahí dentro. «Joven Linares, siéntese, por favor». El tutor le señaló la silla de enfrente. «Debemos informarle que ha habido un error al imprimir las listas. El sistema nos arroja que necesita usted aprobar la asignatura de didácticas a nivel medio primaria antes de...». «Eso no es verdad, profesor». Samuel casi brincó del asiento al escuchar eso. «Aprobé la materia gracias al proyecto que la maestra Elena me pidió para saldar la calificación. Si usted gusta, podemos hablar con ella». «Lo sabemos, señor Linares», continuó Miguel Torrado. «Como le he dicho, la Secretaría de Educación ha expedido de forma errónea los formatos. Ya hemos notificado el incidente a las oficinas y nos prometen una respuesta tangible en un lapso indefinido». «¿Y qué sigue? ¿Cuál es el veredicto?», preguntó el chico. Miguel Torrado tragó saliva y fingió revisar algunos documentos sobre la mesa. «Su vacante continúa vigente, de eso no debe preocuparse. Pero usted tiene como sede su plaza en la comunidad de Santa Inés del Monte, al norte de Oaxaca». «¿Qué?». El grito que Samuel profirió hizo que el resto de alumnos esperando en el salón y los maestros lo miraran con sorpresa. No obstante, los profesores sabían que su reacción era más que justa, pues el joven tenía razón al asegurar que la materia de ver había sido saldada y que los informes respecto a su nivel académico merecían algo más accesible. De hecho, y luego de llegar en asistencia de su hijo que estuvo a punto de las lágrimas por la frustración, Víctor Linares se presentó frente a los directivos y exigió buenos argumentos para no respetar la plaza de su hijo, a lo cual la respuesta se mantuvo siendo la misma: «El problema viene de la sede principal, pero ya estamos trabajando en ello». Capítulo 3. Santa Inés del Monte se encuentra a unas 2 horas de Miahuatlán de Porfirio, poblado en donde Samuel Linares residía junto a sus padres. Y aunque el dominio estatal era el mismo, Oaxaca, la distancia podría implicar bastantes desperfectos e incomodidades al desplazarse. Lo que más le causó molestia a la familia Linares fue que otros alumnos, los cuales tenían desarrollada la fama de ser problemáticos o mezquinos en los estudios, recibieron sedes en municipios como Ocatlán de Morelos, San Martín de los Cansecos y hasta en el mismo Miahuatlán, siendo las plazas más cercanas. El tiempo de espera para obtener una respuesta medianamente satisfactoria por parte de la universidad se alargó más de lo debido. El salón de clases comenzó a vaciarse cuando la mayoría recibió su ficha técnica y su convenio de servicio social. Sin embargo, y antes de que la luz solar se ocultara y se diera por concluida aquella ajetreada jornada, el tutor de Samuel y de Amy recibió una llamada telefónica en su oficina. Se trataba de un asistente social que parecía estar imprimiendo algo del otro lado de la línea. Y tras varios minutos de haber encerrado en su gabinete, Miguel Torrado se reunió con el par de graduados y con sus respectivos padres. La solución al problema de la designación de la sede se divide en 2 alternativas. El tutor suspiró y continuó. La primera es aguardar a un periodo de reapertura de áreas a cubrir en un tiempo de 2 meses, pero la consecuencia de esta espera también afectaría al trámite de la cédula profesional. La segunda opción, y a la cual en lo personal me apego,
es acceder a la oferta que la Secretaría les hace llegar mediante este memorándum, donde se sugiere que, al aceptar la zona ya designada, se le brindará al alumno la facilidad de cumplir el plazo en tan solo 4 meses en lugar de los 6 que por institución se solicita, así como también recibir un apoyo monetario por parte de la escuela normal para cubrir al menos el 40% de los viáticos. ¿Y por qué no simplemente intercambiar las plazas con aquellos alumnos que, por calificaciones, no obtienen el privilegio de permanecer cerca? La duda del señor Víctor Linares fue secuenciada por los padres de Amy y por ambos jóvenes. Se debe a que los informes y las listas fueron aplicadas por matrículas y el manipularlas haría que todos los pasantes tengan problemas similares. Ya sabe, contrariedades burocráticas. Fuera de eso, la oferta del tiempo reducido en el semestre y el apoyo monetario solo aplica si ustedes aceptan. De no ser así, el proceso se podría extender al siguiente curso, con otra generación, en otros 6 meses. En el salón de clases se escuchó el suspiro de varios a causa de lo dicho, y cada familia se tomó su tiempo para pensar en sus respuestas. Por su parte, Samuel se quedó un rato viendo el suelo, sin saber qué decisión tomar. Consultó a su padre con la mirada, quien simplemente lo dejó disponer de aquella determinación bajo sus consideraciones. Ya era un profesionista y debía resolver sus problemáticas como tal. Samuel entendía que la segunda opción podría valorarse como un sacrificio con ventajas, pues ese convenio, y por lo que les confesó el tutor, era algo que no se aplicaba con otras generaciones o alumnos que habían sufrido los estragos de la mediocridad burocrática. Y bien, preguntó Miguel Torrado, igual de cansado por ese día como las personas que tenía enfrente. ¿Qué alternativa les parece mejor? Acepto el trato, dijo Amy, dejando exhalar una bocanada de aliento que sonó lamentable. Miguel Torrado cambió la vista al joven que tenía al costado y esperó su respuesta. Solo faltaba él en elegir su consentimiento para dar por terminada la labor de ese día. Supongo que no tengo más elección que aceptar cualquiera de las dos opciones, ¿verdad? Bien, elijo el trato de los 4 meses. Al escuchar la respuesta de Samuel, el tutor extrajo un par de documentos extra aparte del memorándum y los colocó al frente de ambos pasantes. El profesor dentro del suéter se talló las sienes en una demostración de que el dolor de cabeza se hacía presente y les dio tiempo de leer los estatutos donde venían bien definidos sus derechos. Entregadas de nuevo las hojas al tutor y previamente guardadas en el folder, Miguel Torrado invitó a las familias a salir, no sin antes confirmarles que en los días posteriores estarían recibiendo el resto de la información mediante correo electrónico, así como la fecha de inicio de lo que sería su prueba de fuego, el servicio social. Capítulo 4. A la semana de haber recibido la mala noticia de que su hijo estaría lejos de casa, los padres de Samuel optaron por acompañar al joven hasta el pueblo de Santa Inés con el propósito de buscar una estancia durante los próximos meses. El viaje se realizó en un lapso de 2 horas exactamente, y Samuel, en verdad afligido por su mala estrella al tener que adaptarse al estilo de vida que un pueblito como aquel ofrecía, se limitó a solo mirar por la ventana la mayor parte del traslado, todo mientras creaba diversos escenarios negativos respecto a los venideros meses, ya que jamás había tenido que vivir solo. Y al contrario de las pésimas ideas, en su mente también se recordaba que al menos no tendría que estar los 6 meses reglamentarios cubriendo la plaza docente, al igual que ciertos gastos que serían soportados por la misma escuela. Víctor se mantuvo con él en una charla que empezó siendo de padre a hijo y que terminó escalando a una conversación de hombre a hombre. Víctor le aseguró que afrontar las dificultades moldeaban a un profesionista y que, así como Samuel, él en su momento también se vio en la necesidad de hacer frente a las circunstancias. «Ánimo, hijo», le dijo su padre, «tú puedes con eso y más». Tan pronto como las curvas comenzaron a serpentear el camino y la ruta apareció pavimentada,
A diferencia de la carretera anterior, Samuel alcanzó a ver en el arco amarillo de la entrada unas palabras que simplemente decían: Bienvenidos al municipio de Santa Inés del Monte, Oaxaca. Las primeras casas que empezaron a verse al costado de la pista parecían estar en obra negra, y muy pocas eran las que se encontraban habitadas. En un punto del recorrido, Samuel tuvo de nuevo una de las tantas dudas que venía ideando desde días antes, pues no existía un lugar específico y cercano para adquirir una despensa decente o un sitio que lo entretuviera. A su alrededor, todo era monte y una que otra aldea semiconstruida aparecía al filo de la carretera, en donde solo se vendían productos sumamente básicos y nada más. No te preocupes, Sam, le dijo su madre, acariciándole el hombro para animarlo. Tu padre y yo mantendremos tu alacena llena. Después de pedir guía a los pobladores, en su mayoría campesinos o albañiles, un sujeto que parecía estar disfrutando del fresco en una mecedora les dijo que la escuela a donde debían ir se encontraba más atrás, en dirección a otro camino. La mejor referencia que les dio para saber que iban por buen rumbo era el cruzar un puente mediante un trayecto que ascendía ligeramente hasta su destino, así como también sugerirles precaución en la carretera, ya que al ser monte había muchos derrumbes. La familia viró enseguida y anduvieron otros 10 minutos por el mismo camino hasta que apareció una ruta diferente, la cual vieron antes, pero que no imaginaron que sería el objetivo. Víctor mantuvo el pie sobre el acelerador lo más pasivo posible, en lo que era un sendero que apenas se ofrecía espacio para un automóvil como el suyo, y prestó atención a cualquier letrero oculto entre el pastizal que delimitaba las curvas, hasta que luego de un rato, la familia por fin divisó un sencillo puente de concreto que parecía conectar con otra carretera pavimentada. Al llegar a lo que se supone era el centro de la comunidad, Víctor avanzó el único camino que los condujo cerca de lo que podría denominarse como una secuencia de inmuebles, edificios que, por cierto, fueron los más amplios y mejor construidos de todas las casas que divisaron por el camino. Y al ver que más allá la carretera se perdía en el terreno, Víctor estacionó al frente de lo que parecía ser 2 inmuebles de 3 pisos cada uno. En la primera puerta se leía la palabra policía, con letras borrosas, y de forma contigua, y siendo el inmueble a encontrar, el centro comunitario de aprendizaje apareció con una fachada despintada. Hemos llegado. La familia bajó del vehículo y los 3 se quedaron un buen rato admirando lo que les pareció un recinto donde Samuel no podría aplicar los conocimientos adquiridos en la normal. Padre y madre tuvieron esa leve corazonada de que su hijo merecía algo mejor. Incluso se dieron cuenta de que la instancia donde Samuel prestaría sus funciones era tan reducida que se encontraba solo en el primer piso, pues el segundo pertenecía a las oficinas del Organismo Integral al Apoyo Familiar y el tercero fungía como biblioteca municipal. Después de intercambiar miradas turbadas por lo que veían, Adriana decidió acompañar a Samuel al interior del centro comunitario para presentarse con él o los encargados y entregar sus documentos de estadía. Entretanto, Víctor acudió al edificio lateral a solicitar más informes de la alcaldía y saber dónde podrían obtener una estancia para un joven practicante. Ya en el interior del centro cívico, Samuel pudo ver a una mujer de grandes anteojos, la cual peinaba a un niño y le decía algo, que se encontraba al tanto de lo que sucedía allí. Al verlos ingresar, la mujer alentó al chiquillo a irse e invitó a los visitantes para que se acercaran. Díganme, ¿qué puedo hacer por ustedes? Buen día, mi nombre es Samuel Linares y soy el auxiliar que suplirá a la maestra Regina Morales. Adelante, me notificaron que solo estarás 4 meses y no 6. ¿Es cierto eso? Sí, al parecer hubo problemas desde la sede en Oaxaca y eso fue el convenio. La mujer de anteojos hizo un ademán de no estar de acuerdo con lo que escuchaba y se limitó a revisar los informes. Sacó un bolígrafo del mueble y lo que pareció ser un sello.
Cuando hubo terminado de estudiar los apuntes del joven, la secretaria dejó caer una secuencia de marcas en la parte inferior de las hojas y al final del montón firmó con un garabato. Bien, tienes que presentarte en esta misma oficina el 15 de julio para empezar. ¿Tienes alguna duda con eso? ¿Debo presentarme con alguien en particular?, preguntó Samuel. Me dijeron que tendré un consejero que me guiará por la estadía y que al final del periodo me evaluará. Sí, Mónica Aguirre es la única maestra de base que trabaja en esta escuela. Ese día te recibirá ella y quedarás bajo su mandato. ¿Cómo es la situación en este lugar, señorita?, intervino Adriana. Me refiero a que si podrá andar por aquí con tranquilidad, pues me temo que se puede involucrar con gente que no deba. Si su hijo se dedica exclusivamente a lo suyo, no hay por qué desconfiar. Adriana miró a su hijo y demostró duda del porvenir, pero hasta ella sabía que su pequeño debía crecer tarde o temprano. Capítulo 5. Al salir de las instalaciones educativas, Adriana y Samuel vieron que Víctor charlaba con un hombre de alrededor de 40 años, el cual le mostraba algo en una agenda y le indicaba con el pulgar hacia el este. Al verlos de frente, Víctor les presentó a Alfonso, quien estrechó a la mujer y al joven y les mencionó que hablaban acerca de que él podría ayudarlos a no solo encontrar una estancia, sino que también podría ser asistente de Samuel en lo que se necesitara. Desde conseguir su despensa en la hacienda de Atequera, zona más cercana en donde se encontraba un supermercado, hasta llevarlo a Villa de Táchila y abordar el autobús que lo transportaría a Miahuatlán todos los viernes. Y ya entrados en confianza, Alfonso Muñoz se ofreció a llevarlos a escasos metros del centro cívico a mostrarles las habitaciones, no sin antes decirles que de igual forma trabajaba como consultor de obras, específicamente en lo que vendría siendo la urbanización y el asfalto del pueblo. Le confesó a la familia que los terrenos se encontraban a precios accesibles a causa del negocio de las mismas constructoras, decidiendo hacer adquisiciones externas a las del gobierno y poniéndolas en renta. Alfonso y la familia caminaron en dirección al templo de Santa Inés y anduvieron otros 20 metros más hasta que llegaron a un conjunto de habitaciones que estaban cerca de un despeñadero. Los cuartos eran sencillos y solo tenían 2 manos de pintura de un color escarlata que alegraba la vista. A unos 5 metros por detrás de las construcciones, una pronunciada cumbre se unía a lo lejos de la calle Independencia. «Es aquí», dijo el hombre. El arrendador extrajo un llavero con al menos 10 llaves y fue a buscar la que necesitaba. Abrió la puerta y le cedió espacio a la familia a fin de que anduvieran por las únicas 3 piezas con tranquilidad. No obstante, Alfonso sabía que no podrían encontrar algo mejor que eso en al menos un radio de 5 kilómetros. El departamento consistía en una sala de 6 metros cuadrados que era compartida por una alacena y un fregadero. Al fondo, un baño completo se veía recién remodelado con azulejos, dándole a entender a Samuel lo mismo que Alfonso ya había pensado: sería difícil conseguir algo mejor. El joven y sus padres se adentraron al único dormitorio que tenía la estancia y los 3 notaron que el espacio era más que suficiente para un joven reservado como Samuel. Adriana y Víctor se miraron de reojo y se dedicaron una sonrisa que ambos comprendieron al instante. Las habitaciones cuentan con lo básico que Samuel necesitará, intervino Alfonso. Hay agua caliente, un tanque de gas cargado para cocinar, televisión por cable y señal de internet. En la parte trasera hay una alcoba dedicada a los lavabos y tendederos. Como ya lo saben, también puedo ofrecerles despensa y transporte, y si deciden rentar, seré amable y les daré un descuento. Estoy a su disposición. Los padres de Samuel miraron a su hijo y se sonrieron al saber que así tendría que ser. Como era de esperarse, el joven confirmó las comodidades y aceptó que le gustaban. Sin embargo, este se interpuso a la idea de tener a alguien que lo ayudara a trasladarse entre localidades, ya que ahora era propietario de un auto para hacerlo por cuenta propia.
pero su madre fue la primera en dudar si sería buena idea llevar el coche tan lejos y arriesgarse por curvas tan pronunciadas, aparte de subir un asalto a mitad de la carretera. Ya utilizarás tu regalo de graduación cuando vayas a Miahuatlán, hijo, le dijo su madre. Por ahora, deja que el señor Alfonso se haga cargo de tu transporte. Sin más opción que acceder a la congruente preocupación de su madre, Samuel aceptó. ¿Te gusta el departamento?, le preguntó su padre después de recorrerlo. Es justo y necesario, dijo el chico. Sin dudas, podré superar los próximos meses de alojamiento. Ya me acostumbraré. Capítulo 6. El siguiente viaje hecho a Santa Inés se llevó a cabo en la camioneta de la familia, y solo entre Víctor y Samuel, pues su madre tuvo una reunión muy importante con unos prefectos de la escuela, pues también ella era maestra. Aparte del imprevisto que Adriana llegó a tener en su trabajo, tanto ella como Víctor decidieron que sería bueno hacer el viaje solamente entre padre e hijo, dedicándose a revisar los posibles inconvenientes del cuarto. Te enseñaré a colocar una manguera de gas y a cambiar un socket, le había dicho su padre. Durante el transcurso, Samuel escuchó a su padre hablar de las vivencias de la época en que éste fue joven y de las recomendaciones que le dio ante los conflictos que podría experimentar. Víctor le platicó la ocasión en que fue arrestado por las autoridades al tener la música alta todo el tiempo y de la vez en que casi llega a los golpes con un compañero sindical al enterarse que tenían la misma chica. Claro, esto fue antes de conocer a tu madre, le había dicho. En un determinado momento, Víctor miró a su hijo directo a los ojos y le confesó que se sentía orgulloso de él por lo que había logrado, así como también decirle que no tendría problemas con él si de vez en cuando decidía experimentar las ventajas que el vivir en solitario podría ofrecer. Haz amigos, diviértate, pero siempre con medida, le dijo su padre. Samuel y su papá llegaron al pueblito antes del mediodía y comenzaron con los quehaceres. Tales eran limpiar la casa luego de varios días deshabitada, desatar los muebles y colocarlos en la posición óptima, y en establecer la pantalla y los accesorios electrónicos que Samuel utilizaría. En una de esas, el fusible de la corriente eléctrica explotó, aparentemente de la nada, haciendo que Víctor tomara la iniciativa de comprar otros en la tiendita de al lado en caso de que volviera a ocurrir eso, no sin antes decirle a Samuel que lo reportara con Alfonso si el problema continuaba. Aquel día fue sábado, y la razón de viajar esa fecha fue para gozar del tiempo preciso en establecerse y en dejar las prioridades listas para iniciar sus funciones sociales, pues era el primer día de Samuel como sustituto en el centro comunitario. El joven se sentía emocionado y con la actitud renovada al imaginar que su estancia no sería tan mala tras haber pensado demasiado. Tendría un espacio únicamente para él en esa nueva etapa de su vida, y lo sentía como un reto personal, aparte de que era consciente de que las actividades en esa primaria no aparentaban más faena que la de atender a grupos reducidos y de tener las tardes libres sin otra preocupación que cumplir con su horario. Samuel supo que volvería a retomar el hábito de la lectura y que trabajaría de lleno en su tesis acerca del desarrollo del pensamiento crítico. Ese fin de semana, Víctor decidió quedarse a dormir con Samuel de sábado para domingo, puesto que planearon aventurarse a una ruta de senderismo con la intención de conocer mejor el pueblo y así adaptarse. Al otro día, ambos se encaminaron hasta el puente que conectaba a la terracería con el pueblo y se detuvieron un rato a ver cómo un escaso río contaminado pasaba con calma por aquel desolado tramo de la carretera. Padre e hijo se tomaron unos cuantos minutos en admirar la naturaleza de los alrededores, cuando, de repente, el audible sonido de una piedra rodando en el pavimento se escuchó por detrás de Samuel, haciendo que los dos se giraran en caso de que la llanta de un auto venidero hubiese hecho expulsar la grava, pero nadie venía. Los dos se miraron con cierta ironía y volvieron la vista a los tupidos árboles que se meneaban con el viento. Sin embargo,
El mismo golpeteo, llegando hasta el zapato de Víctor, hizo que los dos optaran por asomarse al río en busca de quien estuviera jugando con ellos. Debes tener mucho cuidado al salir, Sam, le dijo su padre. No sabes con qué te puedes cruzar. Evita pasearte de noche y quédate en el cuarto de preferencia. Será lo mejor. Tranquilo, papá, le dijo el chico. Tampoco es como si hubiese mucho por hacer. Los dos rieron a la par y se adentraron de nuevo al camino que los llevaba a las casas, no sin antes pasar por la habitación de Alfonso, quien vivía relativamente cerca de donde lo haría Samuel, y buscarlo para invitarlo a comer en un puesto de memelitas. El fin de semana que Samuel vivió junto a su padre fue algo que nunca habían hecho los dos, agradeciéndole por todo lo que él y su madre hacían por su beneficio profesional. Concluido el almuerzo, la hora de que Víctor partiera llegó, y por seguridad, y a causa de que ambos debían trabajar al otro día, Samuel apoyó la idea de que volver con su madre previo al atardecer era lo mejor, no sin antes sentir un nudo en el estómago al despedirse. Ven, dame un abrazo, le dijo Víctor. Me tengo que ir, pero no dudes en llamarnos por cualquier cosa. Te quiero mucho, hijo. Samuel se quedó un rato bajo el marco de la puerta tras ver a su padre doblar en una curva y tocar el claxon 2 veces en señal de adiós. El joven llegó a sentir una fuerte nostalgia en los primeros minutos tras quedarse a solas, pero al poco rato se alegró al saber que por fin viviría una etapa muy importante en su vida, que, por mucho tiempo, deseó en la pubertad, experimentar la soledad. Samuel regresó al interior de su nueva vivienda por lo que serían los próximos 4 meses y se fue a recostar para ver una película, pues no podía hacer nada más. Capítulo 7. La primera semana en Santa Inés del Monte como practicante fue un poco más complicada de lo que Samuel imaginó, esto debido a que nadie le informó que la mayoría de los niños hablaba zapoteco. Y aunque Mónica Aguirre, compañera docente y tutora, le dijo que era normal cuando un practicante llegaba, esta motivó a Samuel diciéndole que ya iría adaptando el oído. En cuanto al joven, comprendió que tenía un nuevo reto a alcanzar, romper la barrera del idioma y ayudar a los chiquillos que anhelaban aprender. Los salones eran apenas una habitación con viejos pupitres en donde solo cabían, a lo mucho, 7 niños por cubículo, habiendo únicamente 2 estancias dedicadas a la enseñanza. Mónica le dijo al novato que eso era lo máximo en cuanto a disposición académica a nivel básico, así como que los padres eran culpables al no llevar a los chiquillos a la escuela, asegurando que ponerlos a trabajar en el campo desde temprana edad era más beneficioso que perder el tiempo estudiando. Ya te acostumbrarás, le dijo Mónica a Samuel. Aquí se ven muchas historias tristes que es mejor no contarlas. Tú las irás descubriendo por ti mismo. Los ratos libres de Samuel fueron dedicados a la investigación de su tesis y a aprender lo más que pudiera de la lengua indígena que aún se conservaba por ahí. Llegó a memorizar palabras como bichote, papá, chuba, maíz, li, tú, entre otros términos más que podría utilizar para estar cerca de los niños. De igual forma, Samuel conoció más a la mujer de grandes anteojos que lo recibió la primera vez y supo que se llamaba Florentina, la cual trabajaba como administradora del centro educativo a la par de la alcaldía. Entre lo poco que charlaron, Samuel notó que la mujer podía ser de temperamento tenaz y que se desesperaba con facilidad. En cuanto a su estancia y al tener que cocinar sus propios alimentos, Samuel se adaptó sin problemas. Al concluir sus días, regresaba a la habitación y se preparaba un plato de comida y pasaba la mayor parte del tiempo frente a la computadora avanzando su tesis. Samuel conoció a su único vecino que vivía en el departamento contiguo, de nombre Ernesto Lobrano y de 43 años, en donde rápidamente entablaron una agradable simpatía, en donde todos los días charlaban de sus respectivas vidas. El hombre le platicó que él era originario de Uvalde,
una ciudad al sur de Texas, y que gracias al amor de viajar por lugares poco concurridos, había optado por quedarse allí algunos meses antes de continuar su andar por México. De vez en cuando, Samuel y Ernesto eran invitados a la casa de Alfonso a cenar y charlar, y él les aseguraba que socializar en ese reducido pueblo era una excelente terapia para mantener la compostura. El primer fin de semana que Samuel viajó de vuelta a su localidad de residencia, les platicó a sus padres lo que realizaba en el centro comunitario y de los amigos y compañeros que había hecho. Y por la forma en que el chico se expresaba y reía al revelarles que no entendía lo que los niños le decían, sus padres sintieron un gran alivio al notar la resiliencia con la que su hijo se adaptaba al cambio, demostrando la disponibilidad al debatirse en lo que estuviese a su alcance. Sus padres se sentían plenos al saber que Samuel cumplía con todas las actitudes y aptitudes que, indudablemente, lo llevarían a ser un gran profesor. Capítulo 8. 2 meses transcurrieron desde que el padre de Samuel lo acompañó a esa última vez a Santa Inés y lo ayudó a adaptarse. En ese lapso, Samuel expandió sus conocimientos en el lenguaje zapoteco, dedicándose a tomar cursos en línea de la lengua con la finalidad de no solo aprender a sostener una conversación sencilla, sino también a obtener un certificado oficial que sería de gran ayuda para su currículum. Lentamente, los niños se fueron encariñando con Samuel gracias a la agradable manera en que éste les hablaba y los ayudaba. Las actividades con los niños se basaban en el análisis de razonamiento mediante diferentes pruebas intelectuales de convivencia y en ejercicios físicos que ponían a prueba su destreza y talentos. Mientras tanto, las relaciones profesionales con Mónica y Florentina también se fortalecieron en el ámbito. Esto luego de que Samuel aprendiera a desenvolverse en su medio y fuera de gran ayuda en las aulas y en lo administrativo. El joven se hizo cargo de llevar a cabo la agenda municipal de los eventos y se ganó la confianza de Florentina, quien le asignó el puesto de encargado de cultura. En cuanto al proyecto escolar que Samuel debía entregar como pasante, el joven se sintió orgulloso de sí mismo al saber que sus avances podrían superar el 70% de lo requerido. Había trabajado arduamente en las últimas semanas para así sacar provecho al no tener los distractores que la urbe puede representar. Uno de tantos días, Samuel se tomó la noche libre de revisiones de su tesis y se quedó más tiempo del que normalmente le dedicaba a los videojuegos. Al ver el reloj, el chico se sorprendió al notar que ya era la 1 de la madrugada, y si bien se encontraba a escasos metros de la escuela, Samuel sabía que debía dormir al menos 7 horas. Cenó un fugaz refrigerio, se lavó los dientes y se acostó en completa oscuridad, no sin antes imaginar el hecho de que tardaría otros largos minutos en conciliar el sueño, al todavía tener energías para seguir jugando. Encendió de nuevo la televisión tras dar vueltas en la cama y lo único que encontró fueron comerciales de la región previamente grabados, como publicidad de fontanería, albañilería y noticias de días antes. No vería esos aburridos infomerciales que se repetían cada 10 minutos, pero sí que dejaría el volumen bajo con la finalidad de que lo arrullara hasta sentir cómo su cuerpo se volvía más liviano. De momento, y luego de haber conciliado el sueño, Samuel se despertó sin razón aparente y centró los ojos al techo. Posterior a eso, y haciendo que el joven se incorporara a encender la luz, una fuerte y extraña evocación sensorial dentro del cuarto hizo que Samuel se sintiera singularmente agitado. La piel de sus brazos y cuello se erizó lo bastante como para sentir un verdadero terror infundado, logrando percibir una sensación de cuando alguien se te acerca mucho. Afuera, el sonido de los grillos era lo único que se escuchaba. La percepción pudo durar escasos 30 segundos,
hasta que Samuel recuperó el hilo de sus pensamientos y se sentó en la orilla de la cama al intuir lo sucedido. No estaba seguro de haber sentido aquello que lo incorporó, pero de todas formas se tomó unos instantes en resolver la interrogante del por qué se despertó, sin justificación lógica, a mitad de la noche. Terminó por convencerse de que solo hubo traspasado la barrera de los sueños con la realidad, al grado de levantarse con tal viveza. No obstante, la piel de gallina le recordó que físicamente sí pudo haber sido despertado por algo, además de tener esa impresión de que no estaba solo. Pero el sueño era tal que Samuel miró el reloj junto a su cama y vio que marcaba las 4 de la mañana. Bostezó con una gran bocanada, se restregó el cabello en un intento por gesticular las ideas y apaciguar su nuca, y fue a cubrirse de nuevo con las cobijas. Se quedó dormido muy pronto, sin notar que la televisión, aun después de estar encendida y sin tiempo programado para que ésta se desactivara, ahora se encontraba apagada, y no se dio cuenta de eso. Capítulo 9. Lo primero que Samuel Linares pensó al volver del centro comunitario al día siguiente fue que, una de dos, o un gato se metió por la ventana, o un ladrón había entrado a robarle. Sin embargo, ambas hipótesis quedaron descartadas rápidamente al entender que antes de salir cerró los portillos uno a uno y que la posibilidad de que un extraño hubiera ingresado era nula, pues sus pertenencias de valor se encontraban intactas. Claro, salvo algunos trastos regados por el suelo y los cristales de vasos estrellados. Samuel se quedó en verdad extrañado por lo que vio, que terminó por reírse de lo incongruente de la situación. La charola en donde ponía los trastos a secar tenía toda la pinta de haber sido arrastrada varios centímetros de su posición y que los tenedores habían salido disparados más allá de la cocina. Durante la limpieza de cristales y el reacomodo de platos y cubiertos, Samuel intentó concebir las explicaciones más racionales del qué provocó el imprevisto. Miró las posibles corrientes de aire que pudiesen ingresar por las ventanas y ni así encontró algo que se apegara a la razón. Incluso llegó a imaginar que había ratas que salían de las coladeras a buscar sobras de comida, pero tampoco encontró muestras de agua ni rastros de animales rastreros por ningún rincón. Samuel dejó a un lado el tema, aun cuando le fue casi imposible despejar la cabeza, y calentó su comida para tener algo en el estómago y pensar mejor. Mientras comía, el joven llamó a sus padres con el motivo de saludarlos y de charlar con ellos acerca de lo sucedido. Y si bien Samuel no era muy afín a creer en historias de fantasmas, éste aceptó que el verdadero temor provenía de encontrarse con una enorme rata buscando comida en su alacena. Su padre lo tranquilizó al decirle que debió haber sido una corriente de aire y que sería bueno comentarlo con Alfonso en caso de que él supiera algo más. En cuanto a su madre, las circunstancias fueron distintas, porque lo que más le preocupaba era el hecho de que se pudiese tratar de malvivientes que quisieran entrar a robarle a su hijo, por más que Samuel le dijo que los objetos de valor estaban en su sitio. Esa misma tarde, y sin lograr apartar el incidente de su mente, Samuel decidió visitar a Alfonso y comentarle lo sucedido, con la frente en alto y sin demostrar que un halo de temor lo invadía. Alfonso negó haber recibido reportes de otros residentes en los departamentos por robo o plagas. Sin embargo, el hombre acompañó de regreso a Samuel al interior para darle una revisada y comprobar que todo estuviera bien. Al acercarse a las habitaciones, Samuel y Alfonso saludaron a Ernesto, quien tomaba el fresco sentado y comía una naranja. Entre sus piernas, lo que parecía ser una limonada se veía con su respectiva pajilla. «Buenas, compañeros», exclamó Ernesto y alzó la mano. «¿Cómo va todo, Sam?» El joven se detuvo a charlar con su vecino y ambos entablaron en una amena conversación en lo que Alfonso recorría la habitación en búsqueda de nidos de ratas o de cualquier otro animal. A lo largo de la plática referente a su servicio social y a las tareas que llevaba a cabo con los alumnos,
Al joven se le ocurrió la idea de preguntarle a Ernesto cualquier hecho relevante que estuviera relacionado con el más que seguro estruendo que debió haberse escuchado. Pero luego de meditar su duda, y al no querer hacer más grande el asunto de lo que ya era, éste dejó pasar el dilema y decidió que le preguntaría solo en caso de que lo acontecido se repitiera. Alfonso Muñoz se reunió afuera con sus inquilinos y los interrumpió, asegurándole a Samuel que no había encontrado nada relacionado con animales. Al oír lo que hablaban, Ernesto le fue a preguntar al joven qué era lo que pasaba, pues le confesó que poco antes escuchó un fuerte estallido ahí dentro. Los tres se miraron y guardaron un silencio lo bastante amplio como para olvidar el hecho y quedarse exclusivamente con sus pensamientos. Cada quien creyó lo mejor que le pareció. Seguido de aceptarle un vaso de limonada a Ernesto, ofreciéndoles tequila si es que querían, Alfonso se despidió del par de inquilinos y empezó a caminar de vuelta a su cuarto. A su vez, Samuel se quedó otro rato con Ernesto hasta terminarse el vaso de limonada y así despedirse también, no sin antes agradecerle al hombre la confianza que éste le ofreció al sentirse libre de pedirle o platicarle todo lo que necesitara. «Eres un chico responsable y bien portado», le dijo Ernesto. «No importa cuándo sea, ya sabes dónde encontrarme». El joven le agradeció su apoyo y se encerró de nuevo en su habitación, esta vez con el propósito de olvidarse por completo del incidente y descansar. Y pese a que el dormitorio fue alegrado con música al preparar la cena y acomodar su ropa, Samuel recordó, con un cierto recelo, que la madrugada anterior se había despertado a mitad de la nada, rememorando la sensación que le erizó la piel. Ya en la cama, a Samuel le costó tiempo conciliar el sueño, pues no podía apartar de su cabeza el hecho de que ambas situaciones, el despertar de la nada y los tratos rotos, tenían cierta relación. Simplemente no pude imaginar siquiera cómo podría ser algo así. Capítulo 10. Una mañana, Samuel se encontraba en el aula terminando la revisión de manualidades mientras los chiquillos disfrutaban el recreo. Pasado un rato, el joven concluyó de anotar unas calificaciones y se levantó para salir a desayunar. Fue a la tienda de abarrotes frente a las instalaciones y se alegró de que el sol estuviera asomándose entre las nubes luego de una noche húmeda. El cacareo de las gallinas se escuchaba y los jornaleros pasaban de un lado a otro. Algunos iban a los arados y otros a continuar con las construcciones. Samuel se sentó en las sillas de madera que estaban fuera de la escuela y le dio la primera mordida a su torta de milanesa. Se quedó allí disfrutando de su almuerzo y de la tranquilidad que se sentía, hasta que, de repente, las risas de Lupita y de Cassandra se escucharon por el pasillo lateral, jugando entre ellas a las atrapadas. Las dos se aproximaron al joven y se sentaron a su lado en lo que sería una secuencia de preguntas al profesor acerca de dónde vivía y si tenía mascotas en su casa. Samuel disfrutó del recreo respondiendo a las preguntas de las niñas que no dejaban de jugar, hasta que una de ellas le sugirió algo que lo dejó pasmado y ligeramente asustado. «No juegue con los niños de su casa, maestro. Ellos son muy groseros». Samuel frunció el ceño y estuvo a punto de preguntarle más cosas relacionadas con lo que decía la pequeña Cassandra. Sin embargo, el timbre encima de sus cabezas, señal de que el descanso había terminado, hizo que las niñas partieran a correr entre risas y empujones, viendo quién era la primera en llegar al salón. En la banca, y con las mejillas llenas de migajas por la torta a medio comer, el joven Linares sintió un golpe de escalofríos que le recorrió la espalda. En el resto del día, Mónica y Samuel se dedicaron a sus alumnos hasta que la hora de salida ocurrió, quedándose más tiempo en organizar informes y en generar los promedios desde la computadora. Florentina se les unió al corte de mes para entregar a las oficinas de secretaría lo que les solicitaban y los tres se adaptaron a una charla. Hablaron sobre los nuevos estatutos que el municipio dentro de poco establecería
y de las guías a llenar en solicitud a un presupuesto al gobierno de Oaxaca, siempre en beneficio de la remodelación de los baños. Y en eso estaban, tecleando e imprimiendo hojas, ya en más confianza, cuando Samuel rompió las formalidades y sacó a relucir el evento que aconteció en su habitación días antes. Les platicó a sus compañeras el curioso caso de los recipientes tirados y de lo que él creía se trataba de que sus artículos de limpieza a veces se encontraban cambiados de lugar, aunque de eso no estaba 100% seguro. ¡Son los chaneques!, exclamó Mónica, riendo y mirando a Florentina, quien sonreía con un gesto de afirmación. En esta parte de la sierra es común que la gente hable de ellos. Incluso hay personas que te van a asegurar haberlos visto. Son pequeños y por lo general van desnudos. Pones dulces y diles que te dejen en paz. Samuel había escuchado en más de una ocasión a varios de sus amigos y conocidos hablar acerca de que los duendes o chaneques sí existían. De hecho, y alguna vez escuchó a sus tías decir que en la granja donde vivieron cuando eran niñas estuvo habitada por pequeños seres que invitaban a su hermanita de 2 años a jugar con ella. «Bebé, bebé ahí», les decía la niña al tiempo que señalaba al terreno. Afortunadamente, aquel día fue viernes y Samuel solo acudió al cuarto para recoger la maleta ya preparada y cerciorarse de que no dejaba nada abierto. Eso incluía las llaves de gas. Antes de salir y esperar a Alfonso, Samuel se quedó un buen rato al centro de la cocina y se tomó unos segundos en revisar que llevara todo. Cerró a sus espaldas y esperó a que pasaran por él y así salir de la localidad. Por una parte, Samuel se alegró de no estar algunos días en la habitación a solas, pues necesitaba despejar su mente y visitar a sus padres, tal vez ir al cine con sus amigos. Alfonso hizo sonar el claxon a varios metros y esperó a que el joven acomodara su maleta en los asientos de atrás. Se saludaron con alegría y avanzaron lentamente por el camino empedrado, al tiempo que charlaban sobre la semana. Al pasar por el puente que dividía a Santa Inés con la carretera rural, Samuel giró su mirada al vacío y admiró el correr del agua. Por alguna razón, los vellos de la nuca se le erizaron. Capítulo 11. Una vez que sus días de descanso concluyeron, Samuel regresó a Santa Inés con los nervios ligeramente alterados al saber que, aunque las probabilidades de encontrar un nuevo desorden eran bajas, existía la casualidad de hallar algo similar. Pero no fue así. Todo se encontraba en completa paz cuando abrió la puerta y encendió la luz. Caminó hasta la habitación y analizó que la computadora y su consola de videojuegos continuaban allí. No tenía de qué preocuparse. A lo sumo, Samuel percibió un aroma a humedad que le obligó a abrir las ventanas y a poner un poco de música para alegrar el ambiente. Samuel durmió perfectamente aquella noche del domingo y entendió que no debía estar tan apegado a la idea de que algo sucedería. Se tranquilizó, hizo una meditación guiada en internet y se acostó para no abrir los ojos hasta que su alarma sonó justo a las 7 de la mañana. El canto de los gallos era constancia de que la semana comenzaba. Llevaba ya 2 meses y pocos días viviendo la mayor parte de su tiempo en esa zona rural y parecía que la vida de soltero no se comportaba tan compleja como lo imaginó en un principio. En ocasiones podía llegar a debatirse con la soledad y a recapacitar sobre su nueva vida, como en los cambios que ésta podría ofrecerle. Otras veces agradecía el tener la oportunidad de estar a solas y poder hacer lo que quisiera sin la necesidad de consultarlo con sus padres. La vida de soltero podría ser interesante. Ahora era más astuto y analítico. Aprendió a reparar el calentador de agua al descomponerse y haberse instalado una repisa junto a su cama. Buscó tutoriales en internet y se alegró al saber que podría resolver cualquier inconveniente que se le atravesara sin la necesidad de un adulto.
Se sentía feliz de también aprender una que otra receta vista en las redes sociales acerca de cómo preparar espagueti a la mantequilla y sopas que no fueran esos enlatados que comía a su llegada como pasante. En cuanto a sus funciones como docente sustituto, a Samuel le agradaron las facilidades que llegó a tener y el poco flujo laboral que había. Pero algo que le pareció en verdad preocupante en su área fue que el centro comunitario de Santa Inés iba decreciendo en cuanto a número de niños en las aulas. Recordaba que el curso se inició con 11 pequeños que parecían irse adaptando al aprendizaje, pero que de una semana a otra los padres los reclamaban en apoyo del campo, quedando únicamente 7 alumnos. Mónica Aguirre le venía diciendo a Samuel que trabajar en centros campestres nunca tenía resultados fructuosos para las nuevas generaciones. Esto en cuanto a la ruta académica, y es que muchos hogares requerían la mano hasta de los niños para llevar sustento al hogar. De hecho, y esto es algo que Samuel comprobó, durante los siguientes días se podía ver a los niños con sus padres caminando con leña y carbón al hombro, o verlos en la construcción de una nueva casa. Es triste, le dijo Mónica. Sin embargo, aún debemos impulsar a aquellos que todavía desean superarse. A consecuencia del lastimoso hecho que traía consigo el analfabetismo, Florentina envió una petición a la Secretaría en solicitud de que les autorizaran asociar al resto de los alumnos y crear un solo salón. La respuesta fue inmediata, en donde los administrativos centrales ya venían previniendo aquella contrariedad. Les enviaron un método de trabajo modificado en lo que sería la unión de los restantes alumnos por las materias que eran diferentes y continuaron por el curso, con la esperanza de que ningún otro niño se diera de baja. Por ende, las clases concluían antes de tiempo establecido y Samuel tenía ratos libres en donde podía ir y regresar a su habitación rentada. Y fue en una de esas ocasiones en que salió un momento de la escuela por unos plumones para llevar a cabo una actividad que las eventualidades dieron paso a un declive dentro del cuarto de Samuel, pues al entrar y percibir aquel olor a azufre que le taladró las narices, fue que entendió que algo malo rondaba por allí. Capítulo 12. Por más que buscó y rebuscó en cada rincón de la casa el origen de ese pútrido hedor, Samuel no encontró absolutamente nada, ninguna coladera destapada, ni animales rastreros muertos. El chico se afanó en ventilar el aire impregnado de las paredes y en encender inciensos con el fin de cambiar el aroma. Pese a ello, las dudas anteriores acerca de lo que sucedía fueron rememoradas por él mismo, intuyendo que las casualidades cada vez dejaban de ser tan casuales. Samuel no se consideraba un chico asustadizo o un creyente del surrealismo, pero los eventos que acontecieron a partir de ese día hasta que se fue de Santa Inés del Monte le dejaron en claro que, si continuaba viviendo en ese sitio, se volvería loco al no acertar ni siquiera un poco en qué o en quién podría recaer los sucesos inexplicables. A la hora en que por fin se liberó de la peste que invadió su estancia, Samuel concluyó la limpieza de la vivienda, acomodó sus artículos cotidianos y se dio un refrescante baño. Sin embargo, este fue interrumpido cuando escuchó el inconfundible sonido que hace un lapicero al caer al suelo. El joven cerró las llaves del agua y salió tras secarse, notando que un bolígrafo, el cual no recordaba haber sacado de la mochila al llegar, se encontraba tirado mínimo a 3 metros de su dormitorio. Tras quedarse inerte, Samuel fue a recogerlo y lo colocó junto a la televisión. El chico se preparó de cenar una hamburguesa, la cual se le antojó desde temprano, y dejó el televisor encendido con la finalidad de sentirse acompañado. En los noticieros hablaban del polémico divorcio de una pareja de conductores luego de varios años, y no es que a Samuel le interesara escuchar los chismes de quién sabe quién, sino más bien que cualquier sonido ahí dentro
era lo único que le interesaba, aunque el ruido que aconteció enseguida no era lo que él esperaba. El control remoto estrellándose contra el azulejo hizo que Samuel pegara un brinco y que soltara la espátula con la que giraba su cena. El sonido de las pilas rodando hasta detenerse contra la pared fue como concluyó aquel estruendo que aceleró el corazón del chico. Por el impacto de al menos 1 metro de altura, la cubierta trasera del control se quebró en varias partes. El repentino susto se disipó con rapidez y la inquietud escaló a un temor más infundado al tratar de analizar las opciones que la lógica le presentaba. ¿Qué motivos tenía el controlador lejos de la mesa donde lo colocó? ¿Acaso estaba temblando? Samuel levantó la mirada al foco y notó que éste permanecía estático. Nada se movía a causa de un movimiento telúrico. El joven sintió la boca seca por el susto y no reaccionó hasta que el olor a pan quemado a sus espaldas llamó su atención, alterado por evitar incendiar el departamento. Abrió las puertas y ventanas para que entrara aire fresco y salió un rato con la intención de despejar la mente. ¿En realidad sucedió eso?, se preguntaba una y otra vez. Samuel regresó al interior de la casa y esta vez con los nervios más controlados se sirvió su cena, siempre atento a cualquier eventualidad como la anterior y tomando la decisión de encerrarse en su cuarto para intentar disfrutar de su hamburguesa, ahora más porque debía hacerlo que por el antojo que tuvo. Al salir del dormitorio otra vez, Samuel se asomó como lo haría un niño de 8 años y se apresuró a enjuagar los trastos y a lavarse los dientes. Quería volver a la comodidad que ciertamente le infundía su cama y dormir hasta el otro día. Optó por dejar la televisión encendida toda la noche y rezó antes de cubrirse con la sábana. Poco después, Samuel cayó en un estupor de tranquilidad que lo indujo por los brazos de Morfeo. Se veía cruzando una avenida entre una multitud de gente que iba y venía. En su sueño, los vehículos permanecían detenidos por la luz roja del semáforo y un tumulto en general se oía alrededor. En el sueño, el joven llegó al otro extremo de la carretera y recordó muy bien aquellas bonitas macetas que colgaban de una reja afuera de una casona. Y digo que pudo recordarlo bien porque sus ensoñaciones fueron interrumpidas por un centellante sonido que lo hizo desprenderse del sueño y volver a la realidad. Aquel eco que se terminó por expandir en toda la casa fue muy parecido al del lapicero anterior, pero eso no fue lo que hizo que Samuel se incorporara de la cama como un rayo, sino el estruendo de 2 golpes en la entrada, como si alguien llamara con urgencia. El chico se levantó enseguida y se asomó a la ventana en un impulso de precaución, y lo que ahí vio le erizó la piel. Absolutamente nada. Tiró del picaporte con un decisivo movimiento y salió al frente en busca de quien había golpeado desde el exterior. Miró por todos lados, incluyendo al techo, y las sospechas de que un ladrón andaba rondando la zona volvieron a perturbarlo. De igual forma, Samuel imaginó que un perro se había acercado por alguna razón y que creó el sonido con sus patas, aunque eso le parecía muy alejado de la sensatez. Entró de nuevo a la casa cuando reparó en que se encontraba en calzoncillos y se dio cuenta de que el reloj de la pared marcaba las 2:30 de la madrugada. El cansancio continuaba latente en su cuerpo y supo que podría quedarse dormido sin problemas por aquí pegar a la cabeza a la almohada. Sin embargo, un calor en el estómago lo terminó por despabilar al pisar algo irregular con la suela de su pantufla. Era el mismo lapicero de antes que había puesto junto al televisor, y ahí fue donde recordó escuchar, previo a los golpes en el portón, un tintineo que pasó por alto durante el cruce de esa calle en sus sueños.